esta sentencia constitucional realmente es una sentencia vergonzosa para el pueblo boliviano. Es una sentencia apócrifa. ¿Cómo es posible que autoridades de altos dignatarios como los magistrados del Tribunal Constitucional hayan hecho simplemente citas? Es una sentencia de citas. Ni siquiera han tenido la capacidad de leer a Riccardo Guastini, quien es doctrinario italiano del derecho. Y citan a un señor andaluz que estudia a Riccardo Guastini, pero ni siquiera han tenido la capacidad de estos magistrados de leer a Riccardo Guastini. Y si no tienen el libro en físico, ahí tenemos en digital, en la internet, podían haberlo descargado y haber hecho toda la fundamentación a la sentencia. Esta sentencia ha sido emitida de manera tardía. Si bien el plazo son 45 días, ha tenido que esperar el último día para emitir la sentencia y declarar la inconstitucionalidad en dos casos. En el tema del reglamento, la inconstitucionalidad dice al reglamento 007/2022-2023 del 20 de abril del presente año. ¿Cuál su argumentación? De que este reglamento es infraley, argumentándose los artículos constitucionales, la 109, parágrafo segundo, artículo 144, parágrafo segundo y artículo 410. Por tanto, este reglamento, según el Tribunal Constitucional, por ser infraley, es inconstitucional. Primera conclusión que llega el Tribunal Constitucional. Resulta que en el país, estos del Tribunal Constitucional han sido electos con un reglamento del año 2017. Este reglamento también es aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por este reglamento han sido electos los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y ahora vayan en contra de la propia resolución del propio reglamento del año 2017. Estamos hablando de la resolución, para ser objetivos, la resolución 003/2011-2012. Están yendo en contra de su propia resolución con la cual fueron designadas. Además, el primer proceso electoral de los magistrados fue el año 2011-2012, la que he hecho mención, y la última con la que fue electo estos magistrados fue la 05/2017-2018, que la misma fue aprobado por la Asamblea, este reglamento, para elegir a las altas autoridades del órgano judicial. Pero esto no es novedoso. Mira lo que está causando esta sentencia y lo que va a causar en el país. Resulta que los vocales del Tribunal Electoral Departamental y los vocales del Tribunal Supremo Electoral son designados con un reglamento. Y lo que está haciendo la sentencia es dejar nulas. Les está invalidando. ¿En qué va a quedar los vocales del Tribunal Electoral Departamental y del Tribunal Supremo? En su momento el periódico El País ya había anunciado que la Asamblea Legislativa, es decir, los diputados, estaban aprobando este tipo de reglamentos para la designación de los vocales del Tribunal Departamental y del Tribunal Supremo. Y lo que hace la sentencia es anular este tipo de reglamentos y deja en duda el proceso electoral que se avecina del año 2025. ¿Por qué? Lo que hace el Tribunal Constitucional es deslegitimar a estos vocales. Y no solo los vocales, sino ellos mismos se deslegitiman. En ese sentido, queremos señalar al pueblo boliviano de que el artículo 163, numeral 11 constitucional, faculta que todas las decisiones que emanan de la Asamblea Legislativa debe de ser aprobado por mayoría absoluta. Segunda resolución que dice en esta sentencia, que declara la inconstitucionalidad por conexitud. Es decir, en la sentencia dice, remítase
al parágrafo tercero o al apartado tercero, punto 8.3, y dice que esta ley, la ley que se ha aprobado, la 1513, es decir, la ley transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, debe de ser aprobado por 2/3. La pregunta es, ¿acaso ellos fueron aprobados así? Resulta que la Constitución Política del Estado, en su artículo 163, numeral 4, nos dice que toda ley debe de ser aprobado por 2/3, por mayoría absoluta. Artículo 163, numeral 4. Además, el mismo reglamento señala que debe de ser aprobado toda ley por mayoría absoluta. Y esta es una ley que ha sido aprobada por mayoría absoluta y enmarcado estrictamente en el manto constitucional. Lo que sí corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar, obviamente por 2/3 de sus miembros presentes en la preselección de los postulantes por cada departamento, así lo establece el artículo 182, parágrafo segundo de la Constitución, el artículo 6, numeral 6 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, pero eso es para la preselección, no para una ley. Aquí el Tribunal Constitucional confunde el rol y no da con objetividad la lectura y la interpretación constitucional. Fíjense en este caso. Resulta que el Tribunal Constitucional, al dictar el fallo en el último día, es decir, en los 45 días, lo que ha denotado es obstaculizar el proceso, ¿no?, de la elección del órgano judicial, además con la intencionalidad de prorrogar su mandato. Y están buscando muchos de ellos de ser reelectos en el mismo cargo o en otro cargo de los magistrados. Y hay una intencionalidad y acuerdo, esto ponemos entre paréntesis en incógnita, con el órgano ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Justicia. Todo proceso electoral de cualquier naturaleza que conoce el Tribunal Constitucional debe resolver las causas constitucionales con preferencia, sin sorteo, porque si no, ya no es posible garantizar los derechos políticos y la transparencia de los procesos electorales. Esto tenía que hacerlo con antelación. El Tribunal Constitucional debía resolverlo en la semana. No necesitaba esperarse el último día de los 45 días para emitir la sentencia. Y no es novedoso esto del Tribunal Constitucional, porque hay dos casos. El caso del señor Evo Morales, cuando estaba postulando para ser senador, el Tribunal Constitucional resuelve después de que han pasado las elecciones y después de lo que han sido posicionados, sobrepasándose los 45 días. Segundo, el caso del señor Manfred Reyes Villa. Se pronuncia y habla el Tribunal Constitucional cuando pasan las elecciones y cuando se posiciona el señor alcalde Manfred Reyes Villa. Ni siquiera ha cumplido los 45 días. Aquí hay una intencionalidad de mala fe, de obstaculizar el proceso electoral del órgano judicial. Entonces, lo que podemos considerar es un golpe judicial a la democracia del país, porque pretende obstaculizar el proceso judicial, alargar su mandato y va en contra de la Constitución. Y además propongo al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Diputados, conformar una comisión mixta de investigación por dos casos al Tribunal Constitucional a estos magistrados. Primero, sobre el golpe de Estado del año 2019, porque resulta que estos magistrados han dado viabilidad para que se amplíen su mandato al gobierno de facto de entonces. Y debe de procederse lo que en derecho se llama el juicio de responsabilidad a estos magistrados. Segundo, también corresponde el juicio de responsabilidad en este caso. ¿Por qué? El tribunal ha convocado y ha generado una inseguridad jurídica en el país y por dignidad y en cumplimiento de su sentencia deberían renunciar, ya que ellos no fueron electos conforme al procedimiento que ahora propone.
Es una sentencia vergonzosa y sus fallos ya no serían legítimos. Segundo, el tribunal se ha apartado totalmente de la interpretación constitucional prevista en el artículo 196, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado y del artículo 2 del Código de Procedimiento Constitucional, toda vez que no justificó y aseguró el principio de conservación de la norma prevista por los constituyentes, es decir, que los constituyentes jamás tuvieron la intención que una ley de organización judicial sea aprobada por 2/3. Y la única ley clara y categórica es la ley marco de autonomías, que sí ahí corresponde los 2/3, y no como ha manifestado el Tribunal Constitucional para la convocatoria, la ley transitoria para la elección del órgano judicial. Entonces, lo que corresponde en este instante es que ambas cámaras, a partir de la conformación de la comisión mixta, se debe inmediatamente activar el juicio de responsabilidad a estos magistrados del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. ¿Qué delitos se han cometido, diputados? ¿Nos puede dar más detalles? Una de ellas, sin duda, sería el tema del prevaricato. Estaría ingresando esta figura jurídica, por cuanto ahora inclusive el tribunal nos está obligando a nosotros de acelerar, y porque ellos no han tomado esta medida de acelerar y emitir con antelación la sentencia y no esperar el último día. Aquí hay una acción de mala fe, hay una acción premeditada para alargar su mandato o ser reelectos una vez más en los cargos que ocupan. Y eso no es democrático, eso es atentar a la voluntad del pueblo boliviano, y además la designación de los magistrados, la emisión de este reglamento y la ley transitoria, sin duda es competencia de la Asamblea Legislativa, y eso nos dice el manto constitucional. Muchas gracias. La Asamblea Legislativa se habrá equivocado al preseleccionar a estos candidatos en 2017. Yo no estuve el 2017 como asambleísta, no estuve como diputado, pero lo cierto es que el año 2017 se ha aprobado primeramente un reglamento, y con ese reglamento se ha preseleccionado y seleccionado a los actuales magistrados del órgano judicial, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional. Y ahora nos dice que debe primero aprobarse una ley, luego recién el reglamento, cuando ellos fueron electos por un reglamento, y esto es una facultad de la Asamblea, eso lo dice la Constitución. Y lo que más bien los del Tribunal Constitucional deberían revisar bien la Constitución, deberían fundamentar bien la sentencia y no emitir estas sentencias, que es una cita de citas y no tiene una fundamentación y una objetividad jurídica en cuanto a lo que se ha manifestado sobre esta inconstitucionalidad del reglamento y de la ley transitoria. Diputado, una aclaración. ¿Cuándo usted va a sugerir esta conformación de la comisión mixta que usted ha mencionado? Una vez que se instale la sesión plenaria, vamos a sugerir al presidente de que se conforme esta comisión mixta para hacer el juicio de responsabilidad en los dos casos. El 2019 con el golpe de Estado por haber ampliado este mandato, y segundo, en el caso de haber emitido una sentencia del presente año, del 2003, respecto a la inconstitucionalidad del reglamento y de la ley electoral, cuando ellos fueron electos, una vez más recalco, por un reglamento del año 2019. Muchas gracias.